Bienvenidos a Viernes de Conexión Belga. Bienvenidas, señores y señores, una vez más a este su programa, Viernes de Conexión Belga. Y bueno, pues estamos con todos, señoras y señores. Yo en lo personal estoy muy molesto, pues precisamente por esta situación de los eurodiputados desde este país, Bruselas, Bélgica. Vamos a hablar de eso más, el conflicto en Ucrania, con los jefes de jefes, los machuchones de machuchones. El doctor Jesús López Almejo de Tu Profe de RI, el señor de señores, el señor Víctor Corral, canal de expresión política, el chico del café, el que habla con la neta del planeta, Nefta Noticias, y el patrón de patrones, el señor Carlos Federico Hernández de Conexión Online. Comenzamos, señoras y señores. No, pues se puso muy álgida la situación esta semana. Comenzamos con la situación, ya veníamos arrastrando la situación que está en Ucrania en este momento y su conflicto con los Estados Unidos de Norteamérica. Luego se suscita un hecho vergonzoso aquí en la ciudad de Querétaro, pero la carta que contestó el presidente el día de ayer al Parlamento Europeo creo que es lo que está rondando en todos los encabezados de todos los medios de comunicación, y eso es lo que le tenemos ahorita. Pues vamos entrando en materia. Profe, adelante. Pues básicamente estamos atestiguando algo insólito en muchos sentidos. Joe Sleepy Biden, presidente de los Estados Unidos, acaba de decir directamente: quiero ser claro, defenderemos cada centímetro del territorio de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, en donde participan Estados Unidos y Canadá con algunos países de la Unión Europea en una alianza militar para confrontar a Rusia, que tienen como principal objetivo militar a Moscú. Dicen, vamos a enfrentar centímetro a centímetro con todo el poder a una OTAN unida y galvanizada, pero no libraremos una guerra contra Rusia en Ucrania. Sería una confrontación directa entre OTAN y Rusia, y esto significa una tercera guerra mundial. Y es algo que debemos esforzarnos por prevenir y evitar. Algo que me parece cada vez más insólito, porque realmente de una tercera guerra mundial nadie saldría vivo. No habría una cuarta guerra mundial que se pudiera librar con armamento, sino con palos y piedras. Y me parece que ese también fue el sentido de la Guerra Fría. Es decir, como una guerra entre gigantes nucleares podría ser la extinción de la especie humana como la conocemos. Entonces siempre se evitó y la guerra directa, y siempre se peleó en territorios calientes, en Centroamérica, en Asia, en África, y en Europa misma, en Europa Oriental, de tal suerte pues que se evitar el mecanismo de la destrucción mutua asegurada, el MAD, Mutual Assured Destruction, que sería el acabose de la civilización en los términos que la conocemos actualmente, porque se escala la violencia y una vez que se llega a un punto de no retorno, el arsenal con el que se cuenta, sobre todo Rusia por un lado y Estados Unidos por el otro, pues es bastante sofisticado y bastante poderoso. Eso por un lado. En cuanto a otras cosas que también son bastante inéditas, es la agresiva narrativa de la resolución que aprobaron 602 eurodiputados, yo les digo del Parlamento Europeo, en contra del presidente López Obrador, que le llaman populista, que le llaman que es el líder de la ofensiva en contra de periodistas, y que además de no hacer nada por defender a los periodistas y porque no queden impunes, cosa que es mentira, dicen que es el líder de las ofensivas en contra de los periodistas, y que incluso dicen en el punto número 2 de su condena, de su sanción condenatoria para México, que hay gente del gobierno coludida con el narcotráfico para asesinar periodistas, lo cual a todas luces es bastante agresivo, ofensivo. Ellos sí que no cuidaron su lenguaje diplomático. Y viene otra cosa inédita, que en proporción de esa agresiva resolución injerencista, también el gobierno mexicano les dice cómplices de corruptos y criminales del pasado, porque guardaron silencio. Les dice que escribieron un panfleto, y el panfleto nos lleva a hablar de un escrito propagandista que parece que se los hubiera escrito el diario Reforma y lo hubiera redactado Loret de Mola con la asesoría de López Dóriga. Y en tercer lugar, les recuerda que el presidente López Obrador tiene más aprobación y más legitimidad en su país
que muchos de ellos, que todos los gobiernos europeos en su propio país, finalmente les recuerda que México no es tierra de conquista y les recuerda también que nosotros no enviamos armas porque somos un país pacifista y por lo tanto les recuerda que el respeto al derecho ajeno es la paz. Cosas inéditas que nos están tocando atestiguar, queridos amigos. Sí, creo que se les fueron las patas a este Parlamento Europeo, porque si bien es cierto, sabemos que ellos nada tendrían que estar hablando de México, toda vez que tienen un problema interior que no han podido resolver. Toda vez que sabemos que han estado enviando armamento a Ucrania para tratar de detener la ofensiva rusa. Ellos buscan de alguna manera que los reflectores internacionales ya no estén con la Unión Europea, buscan sacarse de esa situación para tratar de involucrar a México en algo completamente diferente. Estoy convencido que los medios de comunicación y la oposición en México ha tenido una gran participación en todo esto, porque con Joe Biden no pudieron convencerlo de que pudiera regañar o jalarle las orejas al presidente. Lo han intentado inclusive con los reyes de España y no ha pasado nada. Ahora se van con el Parlamento Europeo, quien aparentemente tiene una pequeña comisión de derechos humanos y apelando al artículo 144 de su Constitución, ellos creen que tienen el derecho de intervenir o de tener injerencia en México. ¿No es cierto? Está. Quiero traer a la mesa un poco sobre los periodistas perseguidos, ¿no? Aquellos periodistas, y me gustaría hacer la pregunta, ¿cuáles son los periodistas, perdón que se escuche un poco bajo por ahí, cuáles son los periodistas que defiende ese Parlamento Europeo, esos 607 votos, cuáles son los periodistas por los cuales están velando y desde cuándo? ¿Desde cuándo les preocupan esos periodistas? Es claro que si hablamos de periodistas, que claro son los intereses los cuales tienen en perder sus inversiones y sus dineros, por así decirlos, que tienen en México, es cuando yo pregunto, ¿acaso es Loret de Mola el que les preocupa? Porque es quien más ha hecho ruido durante estos últimos tiempos. Así venga Marquito Cortés y diga que se viene con la misma mentira a nuestro presidente, con el cinismo de siempre. Le dice pastor de la bancada de los morenistas. Eso es de verdadmente algo deplorable por parte de Acción Nacional de salir a atacar con esta postura cuando los verdaderos periodistas, quienes están en la lucha, quienes han muerto, y no nada más periodistas, sino activistas, protestantes, estamos hablando de personas quienes han querido un cambio, no nada más en México, sino en otras partes del mundo. ¿Dónde está la Unión Europea protegiendo los derechos de los periodistas, de los protestantes, de los activistas, también hay separatistas que nacieron ahí mismo en ese movimiento separatista y no conocen otra vida? ¿Dónde están ellos a través de su propaganda? La cual, pues esta propaganda que viene desde años, desde los 20, donde diremos la mentira una y otra vez hasta que se les quede bien grabada. Yo les traía a la mesa aquel día donde en un documental los mismos, aquellos nazis, los cuales decían, no sé de qué hablan, de que son un terror y que son lo peor estos mismos los judíos, sino pues de tanta propaganda, y enseñaba la propaganda en el documental, decía, esta era la propaganda, tanto que se la creyó el mismo pueblo. Es aquí donde pregunto, ¿a quién defienden? ¿A quienes mueren en primera línea, esos periodistas, o están hablando de Loret de Mola, el que finge el periodismo, el que habla sobre mentiras, el que de su casa a la oficina, de la oficina a donde lo están protegiendo tantos elementos de policía y de la Guardia Nacional a que no le hagan nada a la superestrella?
¿Ese es el periodismo que quieren defender? Digo, sabemos cuáles son los verdaderos intereses de la Unión Europea, ¿verdad? En México, y más esos españoles que salieron a hablar de esa manera y dirigirse hacia nuestro presidente. Les comparto en este momento un Twitter, porque ya hay reacciones al respecto sobre la situación de esta famosa carta del presidente de la República, que también Fernández Noroña no le gustó que pusiera la palabra borrego por ahí, pero eso ahorita lo discutimos al respecto. Ricardo Mejía Verdeja, el subsecretario de Seguridad de México, dice: las presiones del Parlamento Europeo, revestidas de condenas sin sustento, buscan frenar infructuosamente la reforma eléctrica. Ese es el fondo del resolutivo falaz que emitieron. No es su repentina preocupación por los derechos humanos, son los recursos energéticos de México. Profe, tú comentabas hace unos momentos sobre algo parecido a lo que Ricardo Mejía Verdeja expresa a través de este Twitter. Adelante, profe. Sin duda alguna, nos podemos percatar cuando hacemos la comparación de las inversiones mexicanas en Europa y cuáles son los principales aliados comerciales, España, Alemania e Italia, pero también para esos países en América Latina, México junto con Brasil, pero principalmente México en el mundo de habla hispana, somos la puerta de entrada al continente, a un mercado, quitando a Brasil del camino, de aproximadamente unos entre 450 y 550 millones de habitantes. Es el tamaño del mercado para Europa, del que México es el país pivote. En geopolítica le llamamos pivote a un país que permite tener un mayor alcance cuando lo tocas. Entonces, España, Alemania tienen intereses sobre todo los españoles, intereses comerciales muy arraigados en México, porque México es un pivote doble. Es un pivote para el mundo de habla hispana, pero también es un pivote para el mundo de Estados Unidos, empezando por la comunidad de origen mexicano en Estados Unidos, que les da acceso ya no a un mercado solo de 500 millones de clientes potenciales, pero sí también a un mercado de 330 millones con una capacidad adquisitiva mucho mayor. En ese contexto, México es un pivote de entrada para el continente americano, para los europeos, que dicho sea de paso, queridos amigos, hay que recordarle a nuestra audiencia que luego tiende a ver a México menos, como si México no tuviera importancia, y con este pensamiento colonizado, como si México tuviera que estar siempre a las órdenes de Europa, que México comercia con Estados Unidos. Para empezar, México es el principal socio comercial en la era de López Obrador. Eso sí es algo novedoso, porque a México siempre lo superaron China y Canadá como aliado comercial de Estados Unidos. No me estoy desviando del tema, nada más quiero contextualizar, porque ya saben que me gusta contextualizar siempre en los análisis. Claro. México es el principal socio comercial de Estados Unidos. Representamos el 15% del comercio total de la potencia mundial. Punto número 2. Le ganamos a Canadá y desplazamos a China del 2019 a la fecha. Punto número 3. Tenemos un nivel de comercio de 600,000 millones de dólares. 600,000 millones de dólares no lo tiene ni siquiera el comercio Canadá con Estados Unidos, lo tiene México. Punto número 4, y no menos importante. Gracias al Tratado de Libre Comercio que tenemos con Estados Unidos, muchos países pueden hacer el intercambio o la terciarización, porque a través de las ventajas que le da el Tratado de Libre Comercio, el acceso al mercado estadounidense, también estos países que vienen a invertir a México se benefician de eso. Entonces, hacen una especie como de terciarización, un puente que los mete de lleno sin tener que pagar, digamos, las cosas que por su propia cuenta pagarían. Y punto número 5, México comercia por sí solo, o como dirían por ahí en mi pueblo, México comercia solito mucho más que Alemania, Francia, España, Portugal, Austria, Italia, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Croacia, Inglaterra, todos juntos en una canasta. México comercia más que ellos todos juntos en una canasta con Estados Unidos. Así que si tú le quitas a Estados Unidos esos aliados, no le afectas tanto comercialmente. Pero si tú le haces a un lado a México, el tamaño del golpe económico que le darías a Estados Unidos es tremendo, una sacudida tremenda. Luego entonces, o como dicen por ahí los que sí hacen análisis serios, estos opinólogos de la prensa tradicional, dicen, ergo, México no es tierra de conquista, y están ahí, queridos amigos, los números
que en este sexenio pocos se dicen, pero que están ahí, que es nada más cuestión de buscarlos y contrastarlos. Profe, yo, bueno, como la gente aquí lo sabe, la audiencia, yo estoy aquí en el pleno parlamento, en la plena Unión Europea. De acuerdo a mi conocimiento, que no es tan amplio como el tuyo, el Parlamento Europeo, la Unión Europea, se basa, consiste solamente en países de la Unión Europea. En el Parlamento Europeo se deben de tratar temas referentes exclusivamente a la Unión Europea. Y si acaso trajesen algún tema relacionado a otro país, es por algún tipo de injerencia, que es lo que pasa en Ucrania y Rusia, o algún tipo de comercio muy grande, pero no detalles, voy a llamarle minimalistas, ninguna vida es minimalista, sin embargo, detalles que conciernen al gobierno o a la política interna de cierto país. Te quiero hacer dos preguntas. Uno, ¿tiene el Parlamento Europeo la autorización, el permiso de hacer algo así? Y es la segunda pregunta, ¿es injerencia esto que están haciendo? ¿Podemos llamarles injerencistas a estos parlamentarios? Ciertamente sí, es injerencismo y ciertamente es una facultad que ellos se atribuyen, no se las atribuye el derecho internacional. Y aunque históricamente todo país que forma parte de una comunidad internacional, todo país que forma parte de los organismos internacionales está sometido al escrutinio, pero el escrutinio de la comunidad internacional en general no obliga. Es decir, el derecho internacional se basa en la buena voluntad de las partes para cumplir incluso con un tratado internacional. Entonces, la Unión Europea no tiene ni facultades para comportarse de manera injerencista en la política interna de México y por supuesto que tampoco tiene facultades para sancionar si ese fuera el caso. Ahora, si me permiten, a mí me parece que al presidente López Obrador le ha temblado la mano y no lo entiendo porque ya casi se le va a acabar el sexenio y les ha pasado muchas a la oposición, pero no se olviden que hay un código ahí, un código penal, creo que es el artículo 123, que castiga la traición a la patria. Y muchos de estos conservadores no es que nada más emitan una opinión, es que abiertamente cabildean para que se dé el injerencismo tanto de Estados Unidos como lo hizo Enrique Krause a través del The Washington Post y también del The New York Times, que tienen una opinión fuerte en Estados Unidos, como ahora lo están haciendo Loret de Mola, López Dóriga y toda esta fauna de Claudio X González que intentan torpedear a través de cabildear en estas instancias y que a partir de la crítica externa entonces puedan debilitar a un presidente que desde adentro les está quitando los privilegios, pero a medias, porque el presidente López Obrador dijo muy claro cuando tomó posesión, por encima de la ley nadie y por fuera de la ley nada, pero estos actúan siempre por fuera de la ley y al margen de la ley y quedan completamente impunes, pero muchas de las acciones que hacen, amigos míos, más allá de la libertad de expresión y más allá de la diversidad de pensamiento, es traición a la patria. Y ahí están tan campantes como si nada. Y este injerencismo, en buena medida, me recuerda al injerencismo del siglo XIX, que terminó con la llegada de Maximiliano de Habsburgo y la emperatriz Carlota, porque no querían que nos gobernara un indígena oaxaqueño y prefirieron que nos viniera alguien de sangre azul a gobernarnos, traído por los mismos conservadores de la época. Profe, nada más pónganlo en perspectiva comparada y verán la analogía. Ahorita que mencionas precisamente esto como una debilidad de Andrés Manuel, ¿puede el gobierno legalmente poner algún tipo de reclamo al Parlamento Europeo precisamente por este tipo de injerción o no? Porque yo he visto, digo, con todo respeto, a Marcelo Ebrard muy calladito. Yo hace ratito me fui en mi patín del diablo ahí al Parlamento de la Unión Europea y si me permiten quiero compartirles un pequeño videito que hice ahí porque me pareció muy interesante cuando llegué al Parlamento. Les comparto la imagen para que lo vea también nuestra bella audiencia, qué fue lo que pasó, con qué me encontré ahí en el Parlamento Europeo y pues que vean lo que pasa desde ahí mismo, ¿no? Lo compartí en Twitter para los que me siguen en Twitter, @RichardDalier, y les comparto ya mismo la imagen para que lo vean y lo escuchemos.
Ahí les va. Esto es afuera de la Unión Europea, donde critican la muerte de periodistas. Sin embargo, aquí este hombre no tiene ni para comer, no tiene una cobija, no tiene un cojín, nada, abandonado, frente a los edificios de la Unión Europea, al Parlamento. Le pregunto a los diputados, a los eurodiputados que aquí, en la Unión Europea, votaron porque en México se arregle un problema con los periodistas, ¿por qué no vienen a arreglarle la vida primero a este señor? ¿Dónde están, eurodiputados? ¿Qué están haciendo para arreglar las cosas? Porque el buen juez por su casa empieza, señoras y señores. Comenten, su amigo Richard Dallier, el mexicano en Bélgica. Bueno, pues ahí está un poquito de lo que me fui a hacer a la Unión Europea. En el Parlamento, dije Unión Europea, no, es el Parlamento Europeo, donde se llevan a cabo las asambleas parlamentarias. Y bueno, pues el hombre, como vieron en el video, era incluso una persona que aparentemente es paralítico, porque había una silla de ruedas allá al fondo. Pero esto es común sobre la hipocresía en la cual el Parlamento Europeo, los Estados Unidos de Norteamérica, la oposición de aquí en México constantemente incurren en ese tipo de situaciones, porque jamás les interesaron los periodistas de aquí de México, los de a pie de Aguarache, me refiero, aquellos que han sido ultrajados en este momento, porque se sienten ofendidos el señor Loret de Mola, los Dórigas y toda esta gentuza, como si ellos fueran ahora sí los que deberían de estar con los focos rojos asustados, después de saber que ellos tienen toda la parafernalia de seguridad, de privilegios en los cuales ellos gozan, pero sacan de contexto ahora sí la situación regional en cada uno de los estados de México en los cuales la delincuencia organizada se comporta de cierta manera. Y sabemos que esos grupos organizados constantemente se van sobre personas que a veces hasta tienen dos trabajos, algunos son profesores y luego son periodistas en las tardes, otros tienen otro oficio y son periodistas ahí, o reporteros, tienen otro trabajo, en los cuales vemos que en los tiempos de Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto, pues eran maquilladas las cifras cuando sucedía este tipo de situaciones, porque en esta región vivimos durante los años del calderonismo, una situación muy adversa, pero horrible como se está viviendo ahorita en Guanajuato. Y no solo era ser periodista el peligro en el cual estaba inmersa la población, sino cualquier oficio era. Y en aquel momento nadie se indignaba por la situación que llegamos a ver en esta región, la desaparición de periodistas, del secuestro de varios de ellos en una ocasión, no sé si te acuerdas, Víctor, y sí, que fueron a negociar al Grupo Milenio de esta región, fueron a negociar al aire en vivo para que poder soltar a la gente de ese trabajo y hicieran ahora sí lo que ellos pedían al gobierno en aquel momento. Todas esas situaciones las vivimos en este lugar y nadie sacaba en la prensa nacional ese tipo de circunstancias. Hoy en día descontextualizan la situación que pasa en cada una de las regiones y lo hacen internacional como si fuera un caos, como si el presidente no estuviera trabajando en ello, como si no hubiera detenidos, como si no se estuviera investigando, como si en el pasado no se hacía nada de esto. Es que estaban dormidos, Carlos. Mira, mira cómo estaban los eurodiputados antes de esta nota. Esto es en el Parlamento, un eurodiputado español. Esto es en el mismo Parlamento, uno de los que salió a hablar de que no se puede permitir más la violencia a periodistas en México. Esto es el año pasado, ¿sí? Esta es una foto tomada en el Parlamento y se le criticó mucho aquí en Bélgica a los eurodiputados españoles. Se les decía, ustedes nada más vienen a dormir con fotos. Y hay muchas, aquí en las noticias del Parlamento Europeo te puedes encontrar muchísimas. Ahora, si tú te vas a la página del Parlamento Europeo Español, no han puesto nada, absolutamente nada, tras la respuesta de Andrés Manuel López Obrador. Y aunque Noroña, mira, dicen en mi pueblo que cuando estás enfermo, cuando estás en la cárcel o pasando por una situación crítica, conoces a tus verdaderos amigos y quién está de tu lado. Aquí
Sale Noroña a criticar a Andrés Manuel diciendo falta de diplomacia. Le dice que es muy instintivo, que es muy aventado la respuesta. Por favor, Noroña, yo lo puse en mi Twitter. Eres el diputado más impulsivo de toda la Cámara, el menos diplomático de toda la Cámara, ¿sí? Y el más clasista porque no das entrevistas a personajes que no tengan cierta cantidad de audiencia. Pero sí, viene a criticar a Andrés Manuel López Obrador. Eso lo puso después, comparto en esencia, pero antes puso otro. Antes puso uno que dice, ya te lo digo aquí mismo. Antes de ese, puso uno, aquí lo tengo entre mis twitters donde le respondo. Dice, la verdad que sí, se los comparto. Aquí lo tengo. Por favor. Pam. Dice, la verdad que sí. Dice, me parece muy desafortunado. Pensé que era falso, pero me parece, por decirlo suave, poco diplomático. Podría ser enérgico sin ser panfletario. Y yo le contesté, ¿en serio, diputado Fernández Noroña? Lo que dice usted es más energético y menos diplomático. De toda la Cámara, usted es el menos diplomático y más energético. Le digo, caray, y aunque me ignorará, porque además es clasista y solo escucha a los de alta audiencia, en momentos duros se ve quién está de verdad con López Obrador. Y aquí, una vez más, desde mi perspectiva, no sé qué piensen ustedes aquí, compañeros, pero saca un aspecto que no me gusta absolutamente nada, el diputado Noroña. Me parece muy traicionero de su parte, lo digo tal cual, pero bueno, los dejo comentar, y muy hipócrita, como lo comentas, Carlos. Los parlamentarios españoles, como dicen por ahí, y como dijo el presidente, son oscuridad de la casa y candil de la calle. Se dice por ahí que lo bueno es enemigo de lo mejor. Oye. Así que, adelante, Vittorio. Sí, bueno, sabemos que históricamente varios de los estados de la Unión Europea que participan precisamente en el Parlamento tienen ADN colonialista desde hace muchísimos años. Sabemos exactamente cuál ha sido la trayectoria de cada uno de ellos. Han sido injerencistas en otros países también, pero no solo eso, han sido invasores de otros países a través de las armas, a través de la actividad social, económica y demás. Profe, ¿no será que el Parlamento Europeo todavía tiene ese ADN colonialista como para voltear a México como si fuera una colonia de ellos porque se quedaron mal acostumbrados? Pues ahora sí que don Víctor, cuando dice de hace muchísimos años, sería más bien de hace muchos siglos, ¿no? Porque finalmente esta tradición... Mire, es que yo me fui a principios del siglo. Del siglo pasado. Se las perdonas, Víctor. Sí. Hay un grupo de académicos que en los años 60 crearon una teoría que se llama la teoría de la dependencia. La teoría de la dependencia la impulsó Raúl Prebisch en la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, Teotonio dos Santos, académico, y también el expresidente brasileño Fernando Henrique Cardoso, entre otros, y trataban de desmontar con esta teoría de la dependencia la superioridad racial de los blancos europeos colonialistas. Entonces decían, ¿por qué unos países se desarrollaron más que otros y por qué fueron capaces de mantener a los otros países subordinados? Y entonces la teoría de la dependencia consiste en demostrar con argumentos científicos por qué las categorías de lo que se llamó centro-periferia prevalecían y se mantenían. Los países del centro eran los países industrializados, y decían, ellos lograron industrializarse porque son superiores, porque son blancos, porque hacen algo diferente, porque tienen un ADN distinto. No, ellos lograron independizarse porque sí se industrializaron, y gracias a esa industrialización crearon armas, y gracias a esas armas y a la creación de instituciones coloniales
crearon estructuras de dominación que con la ayuda, y aquí es donde viene el tema de los traidores a la patria. Exacto. Que con la ayuda de las élites locales de las periferias, lograron consolidar ese dominio de extracción de recursos, de materia prima y de mano de obra barata, subdesarrollando una sociedad para beneficio del centro. Esto está escrito en la teoría de la dependencia desde los años 60. Yo por eso le pido a la gente que nos esté escuchando, a los miles de personas que nos escuchan entre los canales de Richard, de Nefta, de Víctor, de Carlos, que no estemos peleados con la teoría y con la metodología, porque nos ayudan a entendernos como especie humana y nos ayudan a hacer comparativos y a identificar en qué punto nos estamos situando si lo ponemos en perspectiva comparada con otras décadas. Y entonces la teoría de la dependencia nos dice, ojo, la superioridad que lograron desarrollar y la perenidad de las estructuras tiene que ver con el fortalecimiento y el engrasamiento o el aceitamiento, de aceitar la maquinaria, pues, de esas estructuras de dominación, la narrativa, la económica, la comercial, la militar, la discursiva, por medio de la cual, pues, podemos entender entonces por qué ese pensamiento colonizado de los panistas están más ofendidos por la respuesta del presidente López Obrador y están echando espuma por la boca, furiosos por lo que respondió el presidente. Y si me permiten, miren, cuando hablo de traición a la patria, yo quiero compartirles nada más esto, porque luego la gente me dijo, uy, qué intolerante se ve el profe, luego los quiere degollar, pero no soy yo, es esto. El Código Federal, en el libro segundo, título primero, en donde dice delitos contra la seguridad de la nación, habla del capítulo 1, traición a la patria. Y fíjense ustedes, queridos amigos, ¿qué dice en el artículo 123? Hace rato tenía dudas si era ese o era el 124, pero es el 123, acertadamente lo señalé. ¿Qué es lo que nos dice ahí? Nos dice, se impondrá la pena de prisión de 5 a 40 años y multa de hasta 50,000 pesos al mexicano que cometa traición a la patria en alguna de las formas siguientes. Esto ya lo había predicho la teoría de la dependencia desde los años 60. Realice a quienes realicen actos contra la independencia, soberanía o integridad de la nación mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero. ¿Le suena conocido? ¿Está pasando o me lo estoy imaginando? Porque Claro que sí. estoy imaginando, y si estoy siendo exagerado, díganmelo por favor, porque a lo mejor por el apasionamiento que tengo por estos temas, de pronto dejo de ver cosas y me gana la ideología, pero si no, háganmelo notar, por favor. Es una papa caliente esto del 123, profe. Entendemos muy bien por qué el presidente de la República no somete a este artículo a estos sinvergüenzas, los cuales ya es conocido por la mayoría del pueblo mexicano, pero creo que se echaría ahora sí a la prensa internacional, a los poderes fácticos del mundo, porque tantas normas tenemos ahí en la Constitución, en las cuales el presidente de la República muchas veces se tiene que poner un poco suavecito, digamos, sobre esta situación, porque sabe que tiene objetivos políticos a futuro, y cuando se tiene objetivos políticos hacia allá, tiene que guardar ciertas composturas al respecto. Si llevamos las cosas al pie de la letra, Víctor lo sabe muy bien, que a veces no se pueden llevar así como están plasmadas por los objetivos políticos que se tienen a futuro. Constantemente vemos la provocación de los medios de comunicación al presidente, donde incurren en delitos constantemente, y nosotros quisiéramos como pueblo, nosotros quisiéramos como analistas, que se llevara a cabo, porque ya estamos hartos de tanta el rompimiento al bienestar común de esta nación, pero también hay que entender el lado político de la situación. No sé qué opina Neftalí al respecto y Víctor. Me gustaría... Regálame unos segundos nada más. Sí. No se nos olvide que durante 36 años no se hablaba de estos temas, no se decía absolutamente nada porque se hacía la modificación a la Constitución y una vez hecha, buscaban momentos especiales y rincones donde poder hacer las negociaciones
con la oligarquía nacional y la oligarquía internacional. Por eso, hoy se dice que estamos viviendo tiempos verdaderamente extraordinarios, donde además se nos abre la puerta al pueblo para una mayor y más consciente participación, porque ahorita es importantísimo que estemos enterados primero, que si no conocemos las cosas, no juzguemos tan libremente, sino que nos enteremos para tener una mejor y una mayor participación en estos temas. Nef. Eso es importante, y también traer a la mesa que a quienes realmente les importa el cuidado de los periodistas, porque el panfleto que enviaron, realmente si lo leemos, al parecer yo digo que les enviaron al Parlamento Europeo, le enviaron un panfleto antiobradorista, porque los puntos pareciera que vienen directamente tanto de Claudio X González, que sabemos que son intereses por completo, pero parte de ello y parten sobre Pegasus. Traen otra vez a la mesa Pegasus, un supuesto espionaje al Estado mexicano, es un espionaje hacia los periodistas y hacia los activistas. Es lo que mencionan en esta sesión de ayer. Mencionaban esto, que había un espionaje hacia estos periodistas, hacia estos activistas, pero hay un espejo por completo, se están reflejando, están hablando de ellos mismos, quienes Acción Nacional nunca le ha interesado a los periodistas, quien se ha llevado demasiados muertos dentro de su falda, y sabemos, y aquí es donde pregunto al maestro, las preocupaciones reales de este Parlamento Europeo, ¿son los periodistas o son los intereses y su seguridad de sus negocios económicos en México? O sea, estamos hablando que les surgen los convenios globales que van a tener, los convenios económicos que tienen, y de entrada tienen a Iberdrola llevándoselos por las patas prácticamente. Es aquí donde pregunto si son los periodistas o son los intereses que tienen sobre los acuerdos con México. O sea, ¿qué tratas de decir, Nef? Que la resolución del Parlamento Europeo tiene la mano de Iberdrola por ahí y otras. Así es, y bueno, vienen intereses también de estos golpistas, porque no puede ser posible que Acción Nacional y también la Unión Europea, quien enviaría ya armamento a Ucrania a provocar, en lugar de un cese al fuego, un llevémoslo todo por el diálogo, vengan a criticar la supuesta administración mala de nuestro presidente, de los periodistas, cuando sabemos que es algo heredado, que la muerte de los periodistas viene desde los 20, han sido perseguidos completamente por presidentes, y en este momento yo puedo asegurar que es cuando menos se vive una persecución hacia los periodistas, ni mucho menos que los priven de la vida, por favor. ¿En qué cabeza cabe que quieran que se mueran unos periodistas que están en una opinión contraria? No tiene caso. También se necesita una opinión contraria. También se necesita una opinión del otro lado, por así decirla. A ver, profe, ¿quién es la mano que mece la cuna? Dice, pregunta. Sí, pues miren, un periodista mexicano al que respeto bastante es Álvaro Delgado. Y Álvaro Delgado está en sintonía con lo que dice Neftalí. Dice, detrás de la aparente preocupación de los eurodiputados por la violencia contra los periodistas, en México hay un asunto vulgar. Los negocios de la Unión Europea con México, sobre todo los de la energía, ellos mismos lo dicen. Y en ese contexto, él mismo cita un tuit que había puesto hace 7 horas, en donde señala que el pronunciamiento del Parlamento Europeo es el mismo discurso de los opositores como Claudio X González, como Enrique Krause, hasta en la expresión retórica populista que le endilgan a López Obrador, y quieren que se quede callado el presidente de México. No es Peña, Enrique Peña Nieto, ni Felipe Calderón. Y yo concuerdo con con Álvaro Delgado en sus dos posturas, en el sentido de que en la teoría constructivista hay una premisa central muy importante que tiene que ver con que para que la legitimidad de un hecho se consolide, la legitimidad, recuerden ustedes que es la percepción que tiene el pueblo del derecho de alguien a ostentar o no autoridad en razón de que cumple con una normatividad, con una convención. Correcto. ¿No?
la legitimidad rompe resistencias antes de que las resistencias se presenten. Cuando un gobierno no tiene legitimidad, los costos por mantener el orden y la gobernabilidad son muy altos. Entonces, una manera de poder romper con la legitimidad de un gobierno, de desarticularlo, es justamente diciendo, tanto va el cántaro al agua hasta que revienta. Y es reventándolo con un asunto que ellos consideran, y cuando me refiero a los opositores y sus tentáculos internacionales, que no se nos olvide que Enrique Krause tiene muchas conexiones a nivel internacional, ha sido condecorado por el mismísimo rey de España, que aunque España, no me dejará mentir Richard, aunque España es un jugador de segundo orden en Europa, casi nadie, no pinta, pero acá le damos mucho juego a los españoles por las inversiones, porque es un aliado estratégico económicamente hablando. Resulta que ellos intentan crear la percepción de que el gobierno de México se está desmoronando con un tema que, si bien es cierto, no ha mejorado en el tema de que sigan asesinando periodistas. Sí han pasado dos cosas que en el que el presidente tiene razón. No está siendo el Estado el que los desaparece, uno, y dos, no se están quedando impunes. Casi inmediatamente han detenido a los autores materiales e intelectuales de los asesinatos en los 7 casos, por lo menos, de este año. Y en ese sentido, sí hay un cambio completamente de paradigma, porque antes bastaba que un presidente municipal te amenazara o un gobernador te mirara feo para que el levantón que te dieran prácticamente fuera una sentencia, por lo menos de tortura. Y eso ya no está sucediendo, por lo menos no en el plano federal, ¿no? Por los gobernadores o por los presidentes municipales no meto las manos al fuego. Pero me parece que si no atendemos esto, podemos nuevamente caer, si no tenemos claro. Y decía, de la teoría constructivista, Pantalla, para Carlos. darle legitimidad a algo o darle legitimidad a algo, tienes que pasar por un proceso de socialización del tema. Tienes que socializarlo tanto como puedas. Por eso ponía el ejemplo de tanto va el cántaro al agua hasta que revienta, porque tienes que convencer a la gente a partir de ese proceso de socialización, que la gente lo vaya sintiendo, se vaya familiarizando y que escuchen periodistas asesinados, no respeta los feminismos, porque Sabina Berman sigue yendo a todos los medios a decir que el presidente no es feminista y que les está fallando a las feministas. Y por otro lado, que no tenemos políticas ambientales limpias y que hay que tirarnos a Pemex y que hay que tirarnos a la CFE, que hay que dárselas a los extranjeros porque ellos la producen más limpia, más barata y más bonita y más todo. Y de pronto la coyuntura internacional nos dice que esos cabrones están equivocados en todo lo que hacen, o que quizás los intereses que buscan defendiendo ciertos temas es para engrosarse los bolsillos, como históricamente lo han hecho, aunque el pueblo se lo lleven de corbata. Entonces, si no estamos alertas, si no estamos atentos, porque ante todo mi solidaridad con los periodistas, pero que el Parlamento Europeo, que donó armas para la guerra en Ucrania, que el Parlamento Europeo, que aplaudió la censura de RT y de Sputnik, para quienes toda mi solidaridad, y hoy se echaron al plato a Finogenova, porque también arrasaron ya con Ahí les va. RT tenía como 6 millones de seguidores en idioma español, y Ahí les va como 1.1 millones en 2 años de trabajo. Que luego vengan a decir que están preocupados por los periodistas. Imagínense, miren con esto que les voy a decir. En Europa, la Comisión Europea le pidió a Google que eliminara el dominio RT y Sputnik, de tal suerte que ya no lo pueden ver. Entonces, que esos mismos hipócritas vengan con la cantaleta de que les preocupa la violencia contra los periodistas, es como los panistas preocupados por los niños con cáncer. Ahí se las dejo. ¿Quieren que les suelte toda la información de una vez? Porque aquí la tengo ya lista. Ahí les va. Carlitos, si dejas de compartir, por favor, tu pantallota. Te dije 2-3 veces pantalla. El profe estaba. Ok, bien. Los eurodiputados tienen en el Parlamento Europeo, son en su mayoría miembros del PP y del SID, que son grupos de partidos políticos de España. Aquí tengo los escaños, cómo están divididos en el Parlamento Europeo, y vamos a ver, son 59 diputados del PP, del CD, algunos renovados, y ahí les va. Entre los políticos
y eurodiputados españoles, la mayoría de los eurodiputados españoles están conectados y han sacado notas de sus conexiones con las empresas eléctricas, tal cual nos lo acaba de compartir el profe Almejo. Ahí les van los nombres de los diputados y cuánto y para qué empresa eléctrica trabajan. Aceves Ángel, exministro del Interior y exsecretario general del PP, miembro del Consejo de Administración de Iberdrola, 216,000 euros. Arcama José María, exconsejero de Economía y Hacienda de Navarra, consejero independiente, 100,000 euros. Amador Ángeles, Red Eléctrica, exministra de Sanidad del PSOE, consejera independiente, 182,000 euros. Aquí está la lista de todos y cómo están relacionados con las empresas energéticas. Ahora, lo que dice Álvaro Delgado es completamente cierto. La semana pasada y los meses pasados no se han quitado de encima a todos los ministros y a todo el resto de eurodiputados, los eurodiputados españoles, precisamente por esto, porque no han dejado de salir las listas de las fijaciones y las relaciones que tienen estos diputados y eurodiputados con las redes eléctricas y con cantidad de 650,000 euros. Repsol, miren, Fernández Cuesta Nemesio, Gas Natural Fenosa, exsecretario de Estado de Energía en España y Recursos Minerales, consejero dominical de nombre de Repsol, 126,500 euros. ¿Qué es lo que pasa desde mi perspectiva? Es que, como lo mencionaba Carlitos hace ratito, están jugando al se quema la papa precisamente por esta información, y como a ellos se les estaba quemando en las manos, precisamente por estas listas que les estoy mencionando, donde uno a uno están empezando a destapar a los eurodiputados con nombre, con la empresa de la red eléctrica y las cantidades de dinero que están recibiendo por parte de estas empresas, como se los acabo de poner, ¿sí? Se están quedando quietos y están, miren, el Parlamento Europeo es como una Cámara de Diputados, donde se juegan muchos intereses políticos y siempre están tratando en las próximas elecciones de tener más escaños, más sillas para ser mayoría. En estos momentos, la mayoría de escaños, la mayoría de sillas en el Parlamento Europeo la tiene Alemania, ¿sí? Después le sigue Francia, después le sigue Italia, después le sigue España. España en momentos anteriores tenía mayor número de escaños y ha ido perdiendo fuerza en el Parlamento Europeo. Ahora, con este tipo de noticias que les estaban tundiendo los últimos meses, pues ahorita se sacan la bolita viendo la popularidad del presidente Andrés Manuel López Obrador y dicen, nos los quitamos de encima porque, lo mencionaba yo hace unos videos pasados, el mismo Pablo Iglesias, ¿sí?, que es ex vicepresidente de España, decía, en lugar de estar mandando o estar gastando el dinero, mandando armamento a Ucrania, deberíamos estar buscando soluciones. Entonces, tienen dos conflictos muy grandes. Tienen a todos los países de la Unión Europea reclamándoles por el incremento estúpido en los precios de la energía. Yo en esta casita que pagaba, lo mostré hace unos videos, de pagar 123 euros, son 800 y tantos euros por mes. Es una locura. La mayoría de mi sueldo se tiene que ir ahora para pagar electricidad. Entonces, eso, más lo de Ucrania, joder, les cayó como anillo al dedo esta información por parte de estos opositores mexicanos para poderse, ahora sí que para aventar la papa un poquito, ¿no? Va a estar bueno el lunes, cuando vuelvan a trabajar, cuando vuelvan al Parlamento, va a estar bueno, porque luego entonces vamos a ver si hay una respuesta por parte de estos señores, que la verdad no lo creo porque son muy cobardes, pero estaría muy bueno ver qué responden a esta respuesta que les dio el presidente y entonces podremos tener más temas de conversación. Ayer veía de RT Noticias de hace 3 años, como una periodista le preguntaba al parlamento ahí norteamericano y les hacía ver su democracia hipócrita en la cual están inmersos. Y le preguntaba a uno de los legisladores, ¿ustedes reciben cuando son candidatos dineros de la iniciativa privada de grandes consorcios como compañías eléctricas? ¿Es ilegal? Y dice ella que no. Cuando ustedes ya son diputados o senadores,
pueden ustedes promulgar leyes que vayan a favor de esas empresas las cuales patrocinaron su candidatura. ¿Es legal o es ilegal? Dijeron, es legal. De ese tamaño es la democracia allá en aquellos países, en los cuales los mismos diputados y senadores van ahora sí patrocinados por los grandes consorcios, y ya estando allá adentro, pues hacen algo parecido como a la ley Televisa aquí en México hace unos años, en los cuales son representantes de las empresas, no son representantes del pueblo. De ese tamaño es la hipocresía en la cual estamos tratando en estos momentos, con lo cual vemos que el Parlamento Europeo, en pocas palabras, es el representante de esas empresas que hoy van a ser ahora sí puestas en su lugar en este país, en lo cual gozaban ahora sí de una impunidad total, porque se siguen comportando como unos verdaderos ladrones internacionales. No sé si quieran ahondar algo. Mira, nada más brevemente me gustaría darles a conocer la postura que se fija el PAN con respecto a la respuesta que da Andrés Manuel a la intervención o injerencia del Parlamento. Fíjense bien, parecen extranjeros, parecen gente que no es mexicana, vamos. Dice el PAN, lamentamos las expresiones y falta de respeto del gobierno mexicano hacia el Parlamento Europeo, quien manifestó a través de una resolución la preocupación por la muerte de periodistas. El comunicado del gobierno mexicano refleja que serán agredidos quienes piensen diferente al régimen que gobierna nuestro país. Léete la que está en pantalla, Víctor. Ahí va, Gio. Dice, cada día López Obrador se aferra más a ser una vergüenza mundial. El grosero y cínico comunicado de su gobierno es retrato de lo que está haciendo en el país. Cero estrategia y consecuencias desastrosas. Pues yo creo que estos señores han de querer que nos bajemos los pantalones, como aquella ocasión en lo cual Silva Herzog nos hacía un dato, nos contaba un dato histórico, en el cual cuando Miguel de la Madrid llegó a la presidencia de la República, lo citaron allá en Washington. Y se fueron rápidamente de un momento a otro. Era urgente que se presentaran en la Casa Blanca, dice Silva Herzog, siendo creo que secretario de Hacienda y Crédito Público en aquella ocasión. Y dice que llegando al aeropuerto estaba una lluvia intensa, a lo cual se tuvieron que doblar la bastilla del pantalón hacia arriba para no mojarse los pantalones. Se subieron a la limusina y los llevaron allá a la Casa Blanca, y cuando ya llegaron a aquel lugar les dijeron que se esperaran unos 15 minutos y que ya el presidente de la República de aquel lugar, creo que era Ronald Reagan, los iba a atender. Cuando Silva Herzog volteó y vio al presidente en aquella ocasión, a Miguel de la Madrid, le dice, señor presidente, bájese los pantalones. Y que le respondió en aquel momento, chingado, tanto les debemos. No, los de la Bastilla. Pues esa era la costumbre de contestar de nuestros presidentes anteriores. No están acostumbrados a que con ese talante tan grande y con respuestas tan claras, creo que el señor Noroña, como lo dijeron hace unos momentos, se mordió la lengua. Creo que es el principal personaje del cual incurre en ese tipo de adjetivos calificativos, que los emplea muy bien porque es un erudito del español. Creo que el señor ahora como que le gusta hacerla, pero no verla. Este señor, presidente de la República, quizás no fue tan diplomático como es la costumbre, pero creo que ya estamos encabronados. Creo que perdió un poquito la prudencia, digamos, porque a lo mejor sí le llegó fuerte, pero sé que te toca a ti, Nefe, pero hay momentos en que pues hay que enfrentar situaciones con la realidad, es decir, con lo que realmente sentimos, porque si no, nos lo tragamos y hasta nos hace daño. Adelante, Nef.
Es bueno sacarlo, el mismo presidente lo dijo y lo comentó, mi pecho no es bodega de nadie, incluso lo ha dicho. Quiero traer a la mesa, y me hubiera gustado comenzar con una pregunta, pero creo que sabría cuál fuese su respuesta sobre cuál es su postura frente a la tragedia o la guerra que está ocurriendo en Ucrania. Creo que nuestra postura es cese al fuego, todo a través del diálogo. No creo que alentemos a una guerra ni queramos enviar armamento. No nos podemos comparar, porque los de Acción Nacional todo le critican a nuestro presidente. No nos podemos comparar con una doctrina bélica muy marcada de esos países. Estamos hablando de quién viene, con qué cara vienen a hacernos una crítica. Quiero compartirles en este momento, el día de ayer, a través de un programa de la televisión en España que se llama Horizonte, donde están mostrando las armas que envían hacia la guerra en Ucrania. Esto me impresiona demasiado. Tienen a un tipejo ahí hablando sobre que hay que matar más rusos. Esto es el país que viene a hacer la crítica sobre que se están muriendo periodistas inocentes cuando ellos están incitando, y más allá de incitando, enviando armamento hacia Ucrania para que vayan a matar. Fíjense, algo que me impresionó de este programa, y es que esto fue viral el día de ayer por la noche, dice, España ha enviado ametralladora que aquí se han retirado de servicio. ¿Por qué? Porque son demasiado, digamos, podrían ocasionar demasiado daño si se tiene en el comercio de España e incluso ahí en el ejército. Ellos han manejado de esta manera, incitando a la violencia, incitando a que haya muertes, y esto me parece un insulto, una doble moral, una hipocresía por parte de ellos mismos al venir a decir que México utiliza un programa que, si se utilizaran programas de espionaje, no le causa ningún daño a nadie. Al contrario, se están vigilando los grupos delictivos del narco que no ocasionen más daño a la sociedad. Siguen con estas banderas con doble moral. Los de Acción Nacional, si apoyan a España por sus intereses en las hidroeléctricas, en sus energías, donde dicen que las energías limpias están de moda y que ya pasaron de moda, el petróleo y los gases. Ahí me dan mucha risa estos de Acción Nacional que con cualquier bandera quieren golpetear. Ahora resulta que nuestro presidente agrede a estos activistas. Yo les pregunto a ustedes, ¿vieron algún escenario donde fuesen amedrentadas, golpeadas, insultadas por elementos de la policía o de la Guardia Nacional en esta marcha del 8M o del 9M? Yo pregunto. Todo lo contrario es lo que vimos ahí. La agresión vino de personajes contratados por la ultraderecha y del grupo conservador de México, que quieren hacer ver mal, como lo dijo ahorita López Almejo, quieren enviar a la opinión internacional que México se está desbaratando. Es su único fin, no tienen otro. Pero esos hombres lo único que traen en sí es destruir y no construir. Pero, profe, aquí te dejo a Arturo Sarucán, un hombre muy conocido por ti, que recuerdo muy bien, tuviste un debate de altura en el cual bien lo dice, uno de tus compas, profe. Sí, bien lo dice por ahí Ángel Valderas Puga, este gran erudito sobre las cuestiones eléctricas. Dice, cuando uno trae los datos duros, la oposición se queda callada, y creo que eso sucedió aquel día que tuviste ese debate con Arturo Sarucán. Pues es muy... ¡Qué clasista! Y simplista, muy simplista. No, pero es que es clasista, dice, el estilo diplomático venezolano, nicaragüense, cubano, qué clasista, o sea, wow. El profe lo conoce, que nos dé su opinión. Son puros comunistas, dicen. Adelante, profe. Pues coincido muchísimo con todos ustedes con ese comentario que hace Richard de que es un clasista, pero además un tipo que cuando se le acaban los argumentos recurre precisamente a la denostación, al insulto, desde una posición de superioridad. Él está acostumbrado, como todos los panistas de este país, a voltear, a ver hacia abajo a quienes siente y piensa que son inferiores, pero a lamerle la suela de los zapatos a quienes siente y piensa que son superiores.
esto de que diga escandaloso, demencial, vergonzoso, pero que no haya puesto en contexto la proporcionalidad de la resolución del Parlamento Europeo, que también es inédita y que también es insultante, y que nos dicen además que es un gobierno populista, 2, que se pone de acuerdo con el narco para matar periodistas, y 3, que además de que no hace nada para detener la violencia contra periodistas, la impulsa. O sea, prácticamente le están diciendo asesino al presidente López Obrador. ¿Qué tipo de respuesta querría un mexicano? Entonces, Arturo Sarucán, cuando habla de parece más nicaragüense, cubano o venezolano, sin contextualizar que son pueblos oprimidos, pueblos sufridos, hostigados por Estados Unidos y por la comunidad internacional, ¿qué moral tiene, amigos míos? ¿Qué moral tiene la Unión Europea que se prestó a validar a Juan Guaidó, el loquito este venezolano que se autoproclamó presidente en la calle, y lo reconocieron, violando la soberanía de Venezuela? ¿Y qué moral tiene para dar cátedras de institucionalidad democrática una Unión Europea que, además de haber mandado armas a Ucrania y además de haber censurado a RT y a Sputnik, periodistas, también fueron cómplices del golpe de Estado en Bolivia, porque mantuvieron sus relaciones con Yanine Áñez? Entonces, ¿qué moral tiene? Y que este sinvergüenza, cobarde, que me insultó después de que no vio una en ese debate que sostuvimos con argumento por argumento, que ahora salga a decir que es demencial, cuando él fue subordinado de un demente como Felipe Calderón, que nos dejó como herencia la vorágine de violencia que tenemos todavía hasta nuestros días, porque les duele que se lo recordemos, porque ellos apuestan a la desmemoria del pueblo, y que nos dejó a Reyes Arzate, que está preso en Estados Unidos por narco, a Genaro García Luna, esto que no se nos olvide porque es muy importante, que está en una corte federal de los Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico, a Luis Cárdenas Palomino, que está en prisión por torturador a nivel nacional con el Lord de los montajes, Carlos Loret de Mola, por decirlo menos, porque ya ven que Alfredo Jalife hasta dice que tienen vínculos económicos Loret y tiene sus negocios con García Luna. Pero además, ¿no? Ramón Pequeño, que es prófugo de la justicia, y Calderón siempre dice, no vi ni oí, no escuché, no supe, nunca supe nada. Pasó todos los exámenes de confianza. Y este sinvergüenza se atreve a decir que esto es demencial, pero trabajó para un demente, para alguien que tenía actitudes demenciales y cínicas, enfermo de poder. Entonces, el tiempo pone a cada quien en su lugar, y el tiempo nos está poniendo o en el lado correcto o en el lado incorrecto de la historia. Pero a cada acción corresponde una reacción en similitud de proporciones. Profe, yo hago aquí una pequeña intervención y yo creo que cierro con eso porque ya no estamos pasando, pero la respuesta de Andrés Manuel López Obrador, yo creo que está al nivel del cuestionamiento y del razonamiento que hicieron los propios parlamentarios españoles. Yo creo, desde mi perspectiva, que Andrés Manuel López Obrador, viendo la resolución de los parlamentarios españoles, les contestó de la misma forma. Andrés Manuel López Obrador es un escritor, es un historiador. Pudo haber escrito una carta completamente diplomática, pero yo creo que lo hizo con toda la intención para que les quedara muy claro, en un lenguaje extremadamente plano, para que dijera, no me pregunten qué quise decir. No les voy a enviar parábolas, no les voy a enviar nada para que no me sigan diciendo Mesías. Se los digo en el lenguaje más plano. Borregos, ciegos, hipócritas, porque es básicamente lo que les dijo en toda la carta el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y creo que la mayoría de las personas que estamos viendo el proceso que hay en México de transformación, pues no se tomaron el tiempo los eurodiputados de verlo o lo ignoraron. Yo termino con eso, pero el lunes les prometo que me voy a ir a parar allá afuera del Parlamento a tratar de cazar a algunos de esos eurodiputados, y van a ver las preguntas que les voy a hacer, a ver qué tanto les interesan los periodistas que han sido asesinados en México. Les prometo que les mando algo. Evolucionen, dejen atrás su manía injerencista disfrazada de buenas intenciones. ¿Alguien quiere cerrar con alguna
Miren, nada más hablando un poquito de que hubo reacciones por parte de algunas organizaciones europeas, les comento, la activista responsable de posicionar en Bruselas temas de México y América Latina en la agenda de la Unión Europea asegura que el usar términos como panfleto, colonia, conquista, borregos y golpistas no contribuye al esfuerzo colectivo e internacional para resolver el problema de fondo, los asesinatos de periodistas y defensores en un contexto de impunidad y corrupción. Dice, el que digan entre líneas al presidente que cambie por favor de actitud es algo fuerte, pero consideramos que es importante decirlo, ya que es preocupante que los ataques y las descalificaciones vengan desde la silla presidencial. Por eso yo les digo, son los medios de comunicación mexicanos, los periodistas mexicanos, quienes envían toda esta información para que fuera de las fronteras de México haya quien pueda estar focalizando este tipo de situaciones. No es que les interese tanto los derechos humanos, sino que les da apertura, les da una entrada para tratar de afectar la posición de México y la posición del presidente. Pues alguna vez yo escuché al profe, no alguna, 2, 3 veces, al profe Jesús López Almejo, un poco indignado por la forma de contestar de Andrés Manuel López Obrador en discrepancia por la situación de Ucrania y Rusia. O sea, como tibia. Sí, donde el profe decía que había que ser más enérgico y pintar una realidad. Pues yo creo hoy en esta carta vemos esa realidad a la cual te referías que debió de haber hecho Andrés Manuel. Hoy lo es, causa mucho revuelo. Creo que México y el mundo no está acostumbrado a que alguna persona como Andrés Manuel López Obrador u otra se les pare de frente y les diga sus verdades. Sacó el orgullo mexicano. Porque en alguna ocasión quien hacía esto era Fidel Castro. Constantemente hablaba contundentemente y hacia la cara y de frente. Y lo estigmatizaban por ser comunista. Y lo dejaban como si fuera un horror, porque los Estados Unidos de Norteamérica son especialistas en crear antagónicos, en crear monstruos, como hoy lo quieren hacer con Rusia. Y entonces se estigmatizó esa manera de contestar, cosa que hoy el presidente lo hace de esa manera, sin medias tintas, si bien lo dice él, son tiempos en los cuales de definiciones lo dice así de esa manera. Y creo que esto lo define muy bien y debemos acostumbrarnos a que un presidente no siempre debe de ser tan diplomático como lo eran en el pasado, hipócritas, sino a veces hay que ser contundentes para dejar en claro que ya se dejen de burlar de los mexicanos. Yo con esto cierro. Neta. A mí me gustaría nada más añadir, ¿cuándo habíamos visto que hubiese opiniones entrelazadas, opiniones contrarias o incluso apoyando al presidente de México? ¿Cuándo habíamos visto a Loret de Mola, veíamos a Brosito quejándose como tal, pero cuándo habíamos visto a Loret de Mola dando un análisis de la verdad detrás de algún intento de intervención, de los verdaderos intereses? Yo creo que por esto, y es que yo he visto en redes sociales el meme donde dicen la comparativa de nuestro presidente con Residente, que es un tema que está ahorita en las redes sociales, donde pues cantaba que esto lo hago por divertirme. Lo comparan con nuestro presidente, la contestación, y es aquí cuando digo, la gente necesita estar informada de cuál fue la verdadera contestación de nuestro presidente, cuáles son los motivos, qué hay de trasfondo, y no simplemente solo decir, no se metan en nuestro México, no se metan, no somos tierra de conquistas. No nada más es eso, es que hay historia y tenemos que conocerla y no solamente irle lavando. Y es que la verdad, mucha gente de la cual está ahí en internet compartiendo esto es quienes les aplauden las tonterías a esos europeos.
esos que siguen el eurocentrismo, llamaría yo, esos que tanto aplauden el eurocentrismo y quieren la entrada de esa vida de primer mundo que no vamos a tener. Tenemos riquezas culturales, riquezas en México que hay que sacar a flote y creo que nuestro presidente nos lo ha puesto más de una vez ahí en su conferencia matutina y lo ha sacado a relucir. Necesitamos volver a relucir esta cultura tan hermosa y tan bonita que no se puede perder solo porque quieren intervenir europeos a traernos sus pensamientos, sus formas de vida y bueno, a conquistarnos será la palabra una vez más. Así que síganos en nuestros canales, deje su like, compartan la nota y pues bueno, eso quedaría de mi parte. ¿Te refieres a comparta la nota? ¿Es que pongan un superchat? Como sea, lo que gusten. Aquí no, ustedes no se ven obligados. Nunca les hemos cobrado por ser parte de nuestros canales. Así que lo que ustedes gusten hacer, yo siempre les digo, yo lo único que cobro es la compartida y los likes. O sea, compártanos y déjenos like para ser parte de este canal. Adelante, profe. Yo me quiero despedir agradeciéndoles, Carlos, Víctor, Nefta, Richard, esta rica charla, este objetivo común de hacer un contrapeso digital a los medios de comunicación tradicionales. Miren, afortunadamente, gracias a la fuerza del canal de Carlos Federico de Conexión MX y gracias a que nos hemos agrupado también, Víctor, Nefta, Richard, su servidor, tenemos una audiencia de casi 20,000 personas. Y quiero decirle a esa gente, a esas 20,000 personas que nos están viendo, que estoy de acuerdo con lo que decía Richard. México, en las relaciones internacionales, en el lenguaje diplomático no tiene que ser hipócrita. La diplomacia se basa en dos principios fundamentales. Se los dice alguien que ha estudiado relaciones internacionales durante 20 años. Reciprocidad y proporcionalidad. ¿Qué significa? Que como me pegues, te pego. Como me trates, te trato. Si no te pones en mis zapatos, no me pongo en los tuyos. Claro. Si al gobierno de México le dicen populista, si al gobierno de México le dicen que está aliado al narcotráfico para asesinar periodistas, y si al gobierno de México le dicen que no solamente no hace nada para proteger periodistas, pero que además se suma desde su tribuna a madrear a los periodistas, lo menos que podría hacer López Obrador es eso que hizo. Así que yo los voy a invitar a que se vengan al canal de Tu Profe DRI, las personas que se gusten quedar, porque vamos a seguir ahí dándole, pero con todo, a los chayoteros que están más, estos de pensamiento colonizado, están más indignados que los mismos europeos por la manera en que el presidente, en un acto proporcional y recíproco, como tiene que ser en la diplomacia, se defendió. Así que les mando un abrazo y muchas gracias, colegas y amigos. No, hombre, muchísimas gracias, profesor. Muchísimas gracias. Señoras y señores, así, Carlos. Un abrazo, ¿no? Para todos los que estuvieron aquí conectados, invitándolos a que se conecten y que se informen del tema que está de moda con el profe RI todas las noches. Vámonos riendo, Nefta. Siempre el verdadero club de los desvelados con el profesor López Almejo en Tu Profe de RI. Así que, pues vámonos con los originales a lo que sigue. Vámonos. Vámonos riendo. Esto fue Viernes de Conexión Belga. Gracias y le esperamos el próximo viernes. Sí. Oye.